Piratas en la costa. El secreto de El Salvador. ¿Crees que las historias de piratas, batallas navales y tesoros escondidos solo pertenecen al Caribe? ¿Qué Sir Francis Drake y otros corsarios temidos nunca pisaron nuestras tierras? Piénsalo otra vez. En los siglos XVI y XVII, las costas de lo que hoy es El Salvador se convirtieron en un lugar lleno de intriga y peligro. Eran aguas acechadas por misteriosos corsarios que buscaban el tesoro más codiciado de la época. Prepárense para una aventura que te hará viajar en el tiempo. Conoceremos a Sir Francis Drake, un hombre que para unos era un héroe y para otros, un pirata despiadado. Veremos su legendario barco, el Golden Hind, que originalmente se llamó Pelican, mientras navegaba por nuestras costas sembrando el terror. ¿Quiénes eran estos piratas? ¿De dónde venían y qué querían? Síguenos en esta travesía. No te despegues de la pantalla, porque hasta el final descubrirás que las leyendas de piratas y tesoros en El Salvador son más reales de lo que imaginas. Aquí, los barcos del Imperio Español eran perseguidos por los piratas más temidos del mundo. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Y qué querían? Prepárense para una aventura que te mostrará que los piratas sí estuvieron en nuestras costas. Es importante saber que no todos eran piratas comunes. Los piratas eran ladrones del mar, que robaban a quien fuera por su cuenta. Pero también existían los corsarios, marineros que tenían un permiso o patente de corso de su propio rey, Inglaterra, Holanda o Francia, para atacar los barcos de España, su enemigo. Para su país, eran héroes, pero para los españoles eran piratas igual. Nuestro personaje principal, Francis Drake, era uno de ellos. Francis Drake no era un pirata cualquiera. Era un explorador, corsario y navegante inglés que en 1579 navegaba por el Océano Pacífico, un mar que los españoles creían suyo. Había saqueado puertos en Chile y Perú y venía con su único barco, el Golden Hind. La noticia de su llegada causó un pánico total en toda Centroamérica. Imaginen el terror cuando las noticias confirmaron que Drake había llegado al Golfo de Fonseca. Un fraile franciscano, Juan de Frías, lo registró en una carta, diciendo que Drake había desembarcado en la isla Meanguera del Golfo, cerca del actual puerto de Cutuco. Después de esta parada, atacó el barco de un comerciante en Acajutla, lo que encendió todas las alarmas. La reacción de los españoles fue impresionante. El gobernador de Guatemala ordenó que 200 soldados y 3 barcos persiguieran a Drake, pero la búsqueda fracasó. El capitán que los lideraba terminó en la cárcel. Años después, en 1587, otro corsario llamado Thomas Cavendish llegó a la costa y, aunque no era Drake, el miedo fue tan grande que se reclutaron 600 soldados españoles y 800 indígenas y ladinos para defender la Trinidad de Sonsonate. ¿Y saben qué? El ataque nunca ocurrió. Todo fue en vano. La visita de Drake y Cavendish dejó un legado de leyendas. Se dice que Drake escondió un tesoro en la isla Meanguera del Golfo, pero nadie lo ha encontrado. También se cuenta que los piratas saquearon los poblados de las islas y que por eso los españoles ordenaron abandonarlas. Es por eso que, si visitas Meanguera hoy, no encontrarás construcciones antiguas, pero sí misteriosos petroglifos de los pobladores originales. También existe un mito que dice que un hijo de Drake vivió en Sonsonate, una historia que nos muestra lo profundo que fue el impacto de estos corsarios. La historia de los piratas no terminó en el siglo XVI. A lo largo del siglo XVII, otros corsarios como Edward Davis y Thomas Eaton también atacaron. El último gran ataque fue en 1799, 200 años después de Drake. Unos piratas ingleses desembarcaron en Acajutla y robaron una de las mercancías más valiosas de El Salvador en esa época: 80,000 libras de añil. Este ataque muestra que los piratas siguieron siendo una amenaza para El Salvador hasta el final de la época colonial. Así, las costas de nuestro país fueron testigos de una época llena de aventuras, miedo y leyendas. Es una historia que forma parte de nuestro pasado y que nos recuerda la importancia de defender lo que es nuestro. Y así,
Nuestra travesía por el tiempo llega a su fin, amigos viajeros. ¿Sabían que a pesar de que los españoles lo llamaban el Drake o el Dragón, el pirata más despiadado, para los ingleses era un héroe nacional? La reina Isabel Pirini estaba tan orgullosa de él que, en 1581, lo nombró Sir Francis Drake en la cubierta de su nave, el Golden Hind, un barco que se preservó como un monumento a sus hazañas. Francis Drake no solo buscaba un tesoro, sino que estaba en medio de un conflicto político y económico a escala mundial entre dos grandes potencias, Inglaterra y España. Sus viajes y sus ataques en nuestras costas eran parte de un plan para debilitar el poder español. Así, la historia de los piratas en El Salvador nos enseña que el pasado no es blanco y negro. Detrás de cada leyenda, de cada batalla, hay un complejo mundo de intrigas, ambición y decisiones que unieron a la pequeña alcaldía mayor de Sonsonate, un punto vital por su producción de cacao y añil, con el destino de reinos enteros. Si te encantó esta aventura, no olvides darnos like y unirte a nuestra comunidad de investigadores y viajeros del pasado. Nos vemos en nuestra próxima historia.